hacer este pequeño receso para registrar nuestras ideas y así poder tener más reflexión teológica. Luego necesitamos poner toda la atención en nuestra segunda conferencia acerca de la misión y la evangelización, sin perder de vista nuestro tema central, que son los 500 años de la llamada, de la llegada del Evangelio a México. Entonces tenemos ahora como ponente al padre José Luis Sánchez García, misionero josefino y miembro de Senami, del cual permítame presentarle todas sus y vastas credenciales. Él estudió filosofía en el Seminario Interregional de Estudios Superiores en Tula Allende, Hidalgo. También la teología la hizo en el Estudio Superior de Estudios Eclesiásticos, aquí en la Ciudad de México, y durante 25 años estuvo al servicio de la prelatura de Huautla, trabajando sobre todo con los indígenas mazatecos, mixtecos y nahuatecos. Fue vicario de pastoral y canciller secretario de la prelatura de Huautla durante 23 años. Fue miembro fundador, junto con otros sacerdotes y laicos, de la Escuela de Ministerios Indígenas en la prelatura de Huautla, que la cual funcionó durante 10 años con talleres de ministerios indígenas, catequesis, salud comunitaria, agroecología y asesorías eventuales a grupos y organizaciones sociales sobre diversos temas. También fue miembro fundador del Bachillerato de Educación Integral y Desarrollo Comunitario en Huautla de Jiménez. Fue asesor durante 11 años del Bachillerato de Educación Integral y de Desarrollo Comunitario en el área de capacitación para el trabajo, sobre todo en producción agroalimentaria. Ha participado en diversos talleres nacionales e internacionales con Senami sobre pastoral indígena y teología india. Ha sido colaborador a tiempo completo del Centro Nacional de Ayuda a las Misiones Indígenas durante 12 años y fue también consejero general de la Congregación de Misioneros de San José de 2015 a 2021. Entonces, un gran aplauso a nuestro misionero José Luis Sánchez. Pues buenos días a todas, a todos. Este tema, la llegada del Evangelio a México, a 500 años de evangelización. Ay, discúlpenme, pero desde algún punto de vista se me hace muy etnocentrista, colonialista. Pues implica seguir pensando que Dios, en su verbo, como lo traducen, a mí me gusta traducirlo mejor como la lógica de Dios, el Logos de San Juan, no se reveló a nuestros pueblos, sino hasta la llegada de los europeos. Y llevar el Evangelio es llevar el Logos. El Logos ya estaba aquí. Y no es afirmación mía, sino de los padres de la Iglesia. Las semillas del Logos están en todas las culturas de la tierra. Es negar de alguna manera la validez de la experiencia de Dios de nuestros antepasados, siendo que en este continente, y hablando concretamente hoy de Mesoamérica, había ya experiencias y conceptualizaciones de Dios iguales y en algunos puntos superiores a las europeas. Lo único que nunca se ha tomado en serio el pensamiento de nuestros antepasados y se les menosprecia y se les discrimina. Ni en las escuelas de educación formal, ni en los seminarios hay alguna clase específicamente de teología prehispánica, de teología india, de cultura. Se pasa así como de noche. Algunos de los primeros misioneros llegaron al continente y de alguna manera lograron vislumbrar, así sea someramente, que aquí había una verdadera sabiduría, cultura, organización y teología. Bernardino de Sahagún concretamente dice de la teología de estos pueblos, por ahí en algún apartado de su tratado. Que si bien por sus prejuicios culturales
y doctrinales no aceptaban del todo. Sin embargo, de alguna manera quisieron dar testimonio de este hecho. Entonces, aquí vamos a analizar algunas de las formas de evangelización que desarrollaron esos primeros misioneros. Pero vamos a empezar por definir algunos términos. A veces los usamos como sinónimos, pero no. Por ejemplo, misión es enviar. Y esto le va a dar su ser y quehacer a la iglesia. Esto ya lo saben ustedes, la iglesia nace del envío. No tiene otro sentido más que llevar, ir, salir. Luego, evangelio, evangelizar, no se reduce a 4 libros de la Biblia, a 4 versiones de la vida y enseñanzas de Jesús. Evangelizar es la buena nueva que nos trae Jesús sobre otra sociedad necesaria. Jesús nos viene a hablar de que es necesario otro tipo de sociedad con otras reglas del juego, distintas a los que gobiernan las naciones como propias y los que las oprimen y se aprovechan de ellas. Esto es evangélico. Nos dicen los obispos en los fundamentos teológicos de la pastoral indígena, la misión no consiste en una mala noticia, de acusaciones y puro moralismo. Esa no es la evangelización. La misión lleva fundamentalmente un mensaje de salvación, liberación, una noticia buena y alegre que ciertamente exige la conversión, sacarnos arañas de la cabeza, esa es la conversión, sacarnos prejuicios y pues muchas cosas que no nos dejan pensar bien. Es una labor que debemos hacer haciendo el mismo método de Cristo. Háganlo mis discípulos. Es distinto el discípulo y el alumno. El alumno, bueno, pues aprovecha los conocimientos que da un maestro y se acaba la relación. El discípulo es el que admira, sigue, tiene como ejemplo a su maestro. No se limita a los puros conocimientos, sino a un seguimiento de admiración hacia su maestro. Entonces Jesús nos habla de este discipulado. Enséñenlos a guardar todo lo que yo les he mandado. Y tenemos esos mandatos tan preciosos de una nueva sociedad. Luego, la pastoral. La pastoral son las acciones que se requieren para quitar todo aquello que se opone al proyecto de Dios, a la nueva sociedad, o como la llamó Jesús, el reino de Dios. Quitar los obstáculos, ayudar a despejar el camino para hacer posible la evangelización. Pero que ya está presente en todos los pueblos de la tierra. Dijo Jesús, no lo busquen aquí, no lo busquen allá. El reino de Dios ya está entre ustedes. No va a llegar como algo espectacular, sino ya está ahí en el pueblo. Los valores del reino ya están en el pueblo. En Mesoamérica, por ejemplo, tenemos esa dupla, Tula Quetzalcóatl, que son como el ideal del proyecto de civilización de Mesoamérica. La Tula mítica, una sociedad integral, y el gran líder, el gran intelectual de todo esto, que va a ser Quetzalcóatl. Nos dice un texto que nos conserva Sagún y otros autores: en verdad eran experimentados el conjunto de las artes toltecas, su sabiduría
todo procedía de Quetzalcóatl. Los toltecas eran muy ricos, no tenían precio los víveres, nuestro sustento. Dicen que las calabazas eran grandes y gruesas, que las mazorcas de maíz eran tan grandes y gruesas como la mano de un metate, y las matas de bledos semejantes a las palmas, a las cuales se podía subir, se podía trepar en ellas. También se producía algodón de muchos colores, todos los colores los tenía ya de por sí, así nacía de la tierra y nadie los pintaba. Y también se criaban allí aves de ricos plumajes, toda clase de aves que cantaban bellamente, de las que trinaban en las montañas. Y estos toltecas eran muy ricos, eran felices, nunca tenían pobreza o tristeza, nada faltaba en sus casas, nunca había hambre entre ellos. Este era el ideal del reino de Dios para nuestros antepasados. Y Tula y Quetzalcóatl van a estar presentes en todas las culturas de Mesoamérica. Desde acá hasta los mayas, todos hablan de Quetzalcóatl y de la Tula mítica como ideal. Entonces, mediante las acciones pastorales, se busca alcanzar la realización de estos proyectos de Dios para los pueblos. Bueno, otro término, la teología, se suele definir como el estudio o razonamiento de Dios. Es una ciencia que se encarga de estudiar el conjunto de conocimientos relacionados a lo divino, a Dios. Pero una definición desde la teología mesoamericana podría ser, como se expresa también en el Nuevo Testamento, dar razón de la lógica de Dios, lo que piensa y proyecta Dios para el pueblo, experimentado en la vida. Teos, Dios, logos, lógica. ¿Cuál es la lógica de Dios? ¿Cómo piensa Dios? Y esto se revela en Cristo. Dice San Pablo, que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados, consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Bueno, y luego la doctrina es un cuerpo global de teorías o conocimientos enseñados como verdaderos por uno o distintos autores o religiones. Es la sistematización de las reflexiones teológicas, la última etapa del proceso evangelizador. Y muchas veces nosotros la ponemos como primera etapa. Lo primero, apréndete el catecismo. Cuando debiera ser lo último, después de toda una experiencia de vida cristiana, entonces ahora sí vamos a tratar de descubrir el misterio que hay en este modo de vida. Bueno, ahora, la misión de la Iglesia. La misión de la Iglesia es siempre el servicio a todas las gentes según el ejemplo de su fundador. La misión es servicio, especialmente a las gentes en situaciones inhumanas, de riesgo, o como dice el Papa Francisco, a los descartados y descartables de la sociedad. En la parábola del buen samaritano, Jesús nos deja la definición del amor de proximidad. ¿Quién es mi prójimo? Que es el amor a la necesidad del otro, del sufriente. El amor de proximidad no solo es simpatía, sino es amar el dolor, el sufrimiento del otro. Nos marca desde dónde se debe realizar la misión, no desde el interior de sí misma, desde el culto, sino desde el otro, distante, sufriente. Hermanar a quienes se encuentran lejos, acercarlos a la mesa de la fraternidad, que implica compadecerse, sentir misericordia del sufrimiento del otro. Implica acercarse, tocarlo, curarlo, atender sus necesidades, hacerlo experimentar que no está solo, que Dios a través de sus hermanos vela por él. Dice el Papa, si cuando das limosna no tocas la mano, el hombro, la cabeza de tu hermano,
perdiste la oportunidad de encontrarte con tu hermano. No era tan importante la limosna, sino el hacerle sentir la hermandad, la solidaridad. Implica comprometerse mientras mi hermano requiere ayuda. Comprometerse. Y finalmente, dejarlo ser. Devolverle su protagonismo, sin esperar reconocimientos, compensaciones ni agradecimientos. El samaritano deja al otro en el mesón y atiéndelo, y si necesitas más, yo te doy. Pero se va. No espera el reconocimiento, el agradecimiento, sino que siga su camino el otro. Ese es el reto de la acción misionera evangelizadora. Bueno, ahora los métodos de evangelización, no podemos hablar de uno solo. Decimos, los misioneros vinieron a destruir, o vinieron a acabar, o vinieron... No, hubo muchas formas en que ellos entendieron su labor evangelizadora. Y de acuerdo a ese entender la realizaron. Estos métodos que presento ahorita son como una síntesis y que están mezclados. No es que se dieran así cada uno aislado, sino que había una mezcla entre ellos, pero finalmente dominaba alguno de estos métodos. Y como ayer afirmaba, realmente la pastoral indígena se terminó con el Tercer Concilio Mexicano, por ahí por el 1585, por ahí. Se dejó de hacer propiamente pastoral indígena. La iglesia se empezó a estructurar tipo europeo, tipo romano. Se empezaron a dedicar más a los criollos y mestizos. Sí se veía a los indígenas, pero con las estructuras romanas. No como hicieron los primeros misioneros, que iban por aquí y por allá y hacían de todo para tratar de evangelizar. Los encapsularon en las estructuras romanas. Ahora, estas actitudes no son del pasado. Hoy las encontramos. Todavía hoy se dan estas actitudes, para bien algunas o para mal otras. Bueno, una primera actitud de algunos religiosos y sacerdotes, especialmente de los que venían exclusivamente para atender las necesidades espirituales de los conquistadores, fue la de no evangelizar. ¿Para qué? No entienden, no saben. Los más descabellados decían, si no tienen alma, son animales. Otros no tan descabellados, sí les reconocían alma, pero pues ¿para qué les enseñamos? Ellos no entienden nada. Esto en el fondo justificaba el despojo y la esclavitud. Si no son humanos, no tienen derechos, ni como humanos ni como pueblos. Entonces se les despojaba de su propiedad y de su libertad. Otra actitud, menos descabellada tal vez, pero igualmente discriminatoria, fue la de considerar a los indígenas como tabla rasa. Sí, son humanos, son imagen de Dios, pero por ser tan primitivos y sus creencias tan poco valiosas, hay que empezar de cero. Borrar todo lo que tienen y escribir algo nuevo en ellos, la religión y la cultura. Europeizarlos, españolizarlos. Bueno, esas son dos actitudes así medio salvajes. Luego tenemos la lucha de los dioses. Hay una intolerancia misionera. Destruir la idolatría.
acabar con todo. Ayer se decía que cómo sabríamos de ellos si no hubieran escrito los primeros misioneros. Pues ciertamente no, porque quemaron todo, destruyeron todo. Si algo se podía haber rescatado, pues lo acabaron. Entonces la reacción de los indígenas fue de luchar, de pelear, de defenderse. El dios indígena contra el dios español. Y hubo aquí la destrucción de los sabios, de los sacerdotes, de nuestros pueblos. Se perdió mucha sabiduría. Todavía ahí donde yo estuve en la Mazateca, recordaban que un misionero, yo no sé en qué año, pero ellos lo tienen como un recuerdo, que algún misionero hace muchos años reunió a los sabios. Allá acostumbran a hacer sus rituales con los hongos alucinantes. Entonces los reunió a los sabios que trajeran sus hongos, que los iba a bendecir, que iban a hacer un rito. Y cuando estaban ahí todos con sus honguitos, el misionero empezó a escupir, a maldecir, a condenar los hongos y apresaron a los sabios y yo creo que los mataron. ¿Sí? Y se pensó que con eso se iba a acabar con la religión mazateca. Y sin embargo, hoy todavía está viva esa religión. Bueno, entonces muchos se rebelaron, hicieron guerra, pelearon. Claro, la parte perdedora fueron los indígenas y acabaron de alguna manera sometiéndolos. Los españoles decían que el dios indígena era el demonio y los indígenas decían, no, su dios de ustedes es el oro, se vuelven locos por el oro, vinieron desde lejos sufriendo por el oro, no por Dios, su Dios es el oro. Entonces había este enfrentamiento que causó muchas muertes de ambos bandos. Bueno, esta intolerancia de alguna manera se terminó y se buscaron otras formas de evangelizar. Tenemos la evangelización como adaptación. Reconoce que en los indígenas hay elementos valiosos que pueden ser utilizados en la evangelización. Decían, no, pues sí, no están tan mal. Sí tienen algunas cosas buenas, entonces se pueden adaptar a la religión cristiana. Templos, lugares sagrados, danzas, oficios. Hay muchos oficios que decimos vinieron de España, mayordomos, fiscales, hermandades, pero cuando nos vemos desempeñados en las comunidades indígenas, vemos que no tienen nada que ver como venían de España, sino que les dieron su carácter propio. Los mayordomos pasaron a ser como los sacerdotes de sus templos, los encargados del patrón, los que cuidaban, los que velaban por la tradición, por el culto. Eso hacen las mayordomías actuales, con sus propios ritos, con sus propias costumbres. Tenemos muchos trabajos de los franciscanos, como el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco. Fue la primera experiencia de querer hacer un seminario indígena para formar clero indígena y tuvo mucho éxito. Aprendían latín, aprendían Biblia, aprendían las ciencias de ese tiempo.
y llegaron a hablar tan perfectamente el latín que luego los nuevos misioneros hicieron que se prohibiera que los indígenas aprendieran latín, porque se daban cuenta quién de los que venían era idiota, así dice algún autor, que aprendió el latín como ahora los lefebrianos, nada más aprenderse la misa en latín, pero no hablan latín. Entonces los indígenas que sí lo hablaban, dice, se daban cuenta quién de los misioneros era idiota. Lo dicen los mismos, un mismo autor, no lo recuerdo, pero en la adaptación jugaron un papel muy importante la pintura, el teatro, la danza, la arquitectura, los catecismos pictográficos, las imágenes de Cristo y de los santos, pues por la participación directa de los indígenas, ellos pudieron introducir sus expresiones y símbolos propios, dando lugar a muchas manifestaciones de religiosidad popular. Todavía se encuentran templos con símbolos indígenas. Y entonces cuando los ponían a construir, ellos metían ahí su simbología también. Allí en Huautla concretamente hay un adorno hasta arriba del templo, hacia alrededor, que muy discretamente, pero está simulando los ángulos. Si no se fija uno bien, dice, pues está chistoso. Pero ya viéndolos bien es la forma de los ángulos. Bueno, en esta adaptación tenemos primero la yuxtaposición religiosa. Junto a un símbolo indígena se pone un símbolo cristiano, pero no, de aquí eran cristianos también ya. Un signo católico, vamos a llamarlo, aunque también aquí eran católicos y más que los españoles. No sé cómo llamarles, jerárquicos a lo mejor, el jerarquicentrismo. Se pone un símbolo de la iglesia junto a un símbolo indígena. Aquí hay un templo indígena, hay la Virgen del Pueblito en Querétaro, está la pirámide de una experiencia femenina de Dios y junto ponen el templo de la Virgen del Pueblito. Entonces los indígenas dicen, pues vamos allá y vamos acá y pues total es lo mismo. Junto a un rito de la iglesia, por ejemplo el bautismo, está un rito indígena del reverdecimiento del niño. Saliendo del templo van a sus casas y ahí le hacen un rito a los niños. Los bañan, siembran una planta, entierran su ombligo. O sea, se yuxtaponen. Si nos damos cuenta, siempre después de un rito de la iglesia, después ellos tienen sus propios ritos. Van juntos, no abandonaron lo suyo y bueno, aceptaron lo otro. En cuanto a lo religioso y teológico, actuaron exactamente como lo hicieron sus antepasados al ir avanzando en su historia. Así como junto a las experiencias más antiguas del Dios nomádico, cuando eran nómadas tenían sus experiencias de Dios, como el Dios viejo, el huehueteo, Dios del fuego, que lo pintan. Esa experiencia nunca la perdieron y la conservaron incluso hasta la fecha. En las copaleras que tenemos ahí en los templos se conservan esta experiencia. Iban uniendo sus experiencias de Dios, sumando, no descartando, no deshaciendo, sino sumando las distintas experiencias de Dios. Entonces, aquí dijeron, bueno, pues en el petate de nuestras experiencias de Dios también se puede sentar la experiencia de Cristo. Cristo se puede sentar en el petate de las experiencias de nuestro pueblo. ¿Sí? Entonces, ahí está Cristo unido a estas experiencias. Nuestros pueblos iban abriendo espacios
para la suma de las dos corrientes de espiritualidad. Ellos sentían el deber de cumplir con la nueva fe traída del exterior, pero igualmente sentían la necesidad de mantenerse fieles a las creencias antiguas. No fueron convencidos de tener que abandonarlas, porque jamás aceptaron la argumentación misionera de que no era Dios sino el diablo, a quien veneraban sus antepasados. Para ellos era el mismo Dios, solo que en formas y modalidades diferentes, y la mejor manera de expresar esta convicción era el método de la yuxtaposición o acumulación de símbolos religiosos, contra lo que se habla del politeísmo de América. Es una gran mentira. Aquí siempre se habló, y lean a Nezahualcóyotl, del único Dios por quien se vive. Y los demás eran desdoblamientos de Dios, experiencias de Dios, como lo hacemos en el cristianismo. No, el que sí vale es el Señor de Chalma, ese sí es milagroso. No, el de Tatitlán es más milagroso. Cada pueblo tiene su experiencia de Dios, pero al final es un solo Dios. Respondieron los indígenas a los misioneros, a los 12, cuando se trató de entablar un diálogo, coloquios y doctrinas. Vosotros dijisteis que nosotros no conocemos al Señor del cerca y del junto, aquel de quien son los cielos y la tierra. Dijisteis que no eran verdaderos nuestros dioses. Nueva palabra es esta la que habláis. Por ello estamos perturbados, por ello estamos molestos, porque nuestros progenitores, los que han vivido sobre la tierra, no solían hablar así. Ellos nos dieron sus normas de vida. Ellos tenían por verdaderos, daban culto, honraban a sus dioses. Ellos nos estuvieron enseñando todas sus formas de culto, todos sus modos de honrar a Dios. O sea, no les creemos, no nos tragamos eso. Hasta nuestros días, este ha sido uno de los métodos más utilizados por el pueblo en la vivencia de su fe, porque mantienen tanto las formas religiosas estrictamente católicas como las formas que vienen de la época prehispánica. Ellos van a la iglesia y rezan a Cristo y a los santos, pero con la misma devoción van a los cerros, cuevas, manantiales, sitios sagrados propios para implorar el auxilio del dueño de la vida que está en cada uno de estos lugares. En la práctica, los pueblos indígenas de hoy viven no solo una doble economía, sino una doble cultura y una doble religiosidad. La intolerancia eclesiástica frente a esta yuxtaposición de creencias surge de quienes la consideran infidelidad o apostasía de la fe cristiana, pero a la población indígena no le convence esta argumentación. Por eso no dejan de practicar el procedimiento de la birreligiosidad, y cuando no pueden hacerlo abiertamente, acuden al mecanismo de la clandestinización de su vivencia indígena, lejos de las miradas inquisidoras de los representantes de la Iglesia. Bueno, esa es la yuxtaposición. La sobreposición religiosa. Los mismos misioneros la promovieron mucho, más que arrasar y derribar los templos y las manifestaciones indígenas religiosas. Lo que hicieron fue bautizarlas. A Tlaloc le vamos a bautizar con el nombre de San Isidro o San Marcos. Bautizaron las experiencias de Dios. Aquí en Cholula, aquí hay 3 templos, pues hasta arriba les construimos otro. Y ya, como que fueron sobreponiendo sobre los símbolos indígenas, sobreponiendo los símbolos cristianos. Los indígenas muy pronto aprendieron la lección y asumieron esta metodología. Bueno, si se trata de sustituir, pues lo hacemos.
ya que les facilitó conservar sus antiguos santuarios y símbolos religiosos, cubriéndolos de cristianismo. Por eso, en la construcción de los templos cristianos, participaron activamente nuestros abuelos, para plasmar en ellos su pensamiento religioso o para enterrar en sus altares y muros las imágenes de su religión indígena. De modo que al ir a los templos cristianos, también se encontraban con expresiones de su religión anterior. Aprendieron que si primero dejaban que el representante oficial de la iglesia hiciera el acto reconocido, ellos podían después tranquilamente hacer también el suyo. Así surgió la nueva forma religiosa indígena protegida bajo la cubierta cristiana. El procedimiento implicó un inteligente enmascaramiento o encubrimiento de lo propio con adiciones sobrepuestas venidas del cristianismo. Este enmascaramiento provino tanto del lado eclesiástico, al querer una cristianización rápida de los indígenas, como del lado indígena para mantener lo propio en el contexto colonial. Dicho modo de proceder puede significar para los observadores ajenos al fenómeno actitudes de hipocresía, dolo o falsedad indígena en la conversión, pero no es así. Fue más bien otra forma de clandestinización de una fe en Dios que ellos consideraban compatible o complementaria y que debían mantener, pues no fueron convencidos de abandonar sus creencias. Bueno, tenemos la sustitución religiosa. De la yuxtaposición y de la sobreposición vino la sustitución. Para nosotros, tanto da que sea Tlaloc, que sea San Isidro. Pues entonces nos quedamos con San Isidro. Ya dejamos a Tlaloc como nombre a un lado y nos quedamos con San Isidro, pero a San Isidro se le atribuye todo lo que se dice de Tlaloc y se hacen los mismos ritos que se hacían con Tlaloc. Hay una historia de los patronos de los pueblos, una historia oficial. ¿Quién fue San Bartolomé? San Bartolomé, el apóstol de Jesucristo, que era carretonero, no sé qué era, tianguista, y Jesús se lo trajo de apóstol. Bueno, esa es la historia oficial. Le pregunta uno al pueblo, ¿quién es San Bartolo, tu patrón? San Bartolo es el dueño de las ollas de agua que están allá al oriente y es el que nos manda la lluvia, es el que nos manda la fertilidad del suelo y vive en las cuevas del Cerro Rabón. Y dice uno, tanto tiempo y siguen con lo mismo. No, esa es tu experiencia de Dios, que ahora se llame Bartolomé o como se llame. Esa es otra cosa. Pero para nosotros es la experiencia de Dios que nos da la lluvia, nos da la fertilidad y a Él le damos culto. Entonces, se sustituyó a la experiencia indígena, no la experiencia sino el nombre, por el nombre cristiano. Ya no nos peleamos, pero para nosotros sigue siendo esto. Inauguró un tipo de inculturación indígena de la fe cristiana y de cristianización de la religión indígena, que no implicaba más cambios que poner, en vez del símbolo indígena, un símbolo cristiano equivalente. Todo lo demás seguía siendo exactamente igual que antes. Y esto dio como resultado un cristianismo indigenizado y un indigenismo cristianizado. ¿Sí? Cabe aclarar que muchos de los símbolos traídos por los europeos eran perfectamente compatibles con la simbología y la teología mesoamericana.
La cruz, la cruz existía aquí en México. Era el símbolo del proyecto civilizatorio mesoamericano. Los movimientos del sol, el cruce de los caminos de Dios, oriente, poniente, y los caminos del ser humano, norte, sur, sur, norte. Y en el centro se unen el camino de Dios y el camino del hombre. En la quinta dirección, donde Dios se humaniza y el ser humano se diviniza. El centro, la plenitud, la quinta dirección. Entonces eran símbolos que nuestros pueblos tenían y que tenían un significado muy similar. En la cruz está Cristo, el Hijo de Dios, que dio su vida por nosotros, Dios y hombre. No hay problema. Bueno, el sol, nuestra famosa custodia para la exposición del Santísimo. Una vez un compañero sacerdote en la prelatura mandó a hacer una crucesota así de madera muy bonita y en el centro su hoyo redondo y una hostia grandota para una procesión con el Santísimo. Era una fiesta grande, no me acuerdo de qué. Y ahí vamos en procesión con esa custodia, pero en forma de cruz nada más. Y la gente decía, oiga, ¿y a qué horas va a pasar el Santísimo? Ahí va. Ah, no, el solecito. El Santísimo es el sol, porque el sol es símbolo de Dios. Es la donde se unieron todas las experiencias de Dios en una sola, en el sol, en Teotihuacán. Todas se fusionan en una sola experiencia de Dios que da lugar al proyecto de civilización. Entonces no hay problema. Bueno, miren, hay mucho más. Solamente quiero concluir con el último proceso de síntesis teológica. Todos estos elementos dieron lugar a decir, se puede hacer una síntesis teológica entre lo indígena y lo europeo. Y el ejemplo más acabado, más, no sé si con todo el dolor de su corazón, pero tuvo que decir Juan Pablo II, el modelo de una evangelización perfectamente inculturada. Una evangelización donde se reconoce el indígena y se reconoce el español, el europeo. ¿Bien? Y no es solamente el cuadro, sino el proyecto evangelizador guadalupano, que nos presenta un proyecto de una iglesia. El papel de la iglesia que el indígena soñaba era amor, compasión, auxilio, defensa, escuchar ahí sus lamentos, remediar todas sus miserias, penas y dolores. Esta es la iglesia que decimos de Guadalupe, pero es la iglesia que los indígenas soñaban. Y con esta iglesia, una nueva sociedad, una sociedad incluyente. ¿Ven? Esa es una síntesis teológica que no es la única. Toda América está llena de mariología, de santuarios marianos. Y en todas, sobre todo de ese tiempo, hay participación protagónica del indígena. Incluso en la Virgen de la Caridad del Cobre de Cuba, de los afros como protagonista, y la adhesión de los europeos a esta experiencia teológica. ¿Sí? La asumen, pero el protagonismo viene del indígena. Una mariología que invita a una sociedad, a una iglesia dialogante,
no de enfrentamiento, no descalifica, como dice aquel canto medio vaciado, ahuyentando con plácida lumbre las tinieblas de la idolatría. Sí, de la idolatría de los invasores que vinieron tras del oro. Una iglesia dialogante, una sociedad dialogante, incluyente. Esa fue la síntesis teológica que había que estudiarla muy a fondo. Bueno, pues disculpen mi tardanza, pero gracias. Viene el momento ante esta exposición que hemos tenido, donde se nos aclararon los conceptos de distintos momentos de evangelización, pastoral, doctrina, donde también vimos diferentes actitudes de los evangelizadores. Pues viene el momento de las preguntas, las interrogantes, que sean concretas, pero al final de cuentas es un momento de apertura y, repito, tendremos un momento de discusión más abierto. Entonces, ahorita unas preguntas puntuales, quien guste. Muchas gracias, padre. Juan Carlos, estudiante de Filosofía del Oratorio. Una pregunta concreta. Usted decía que frente a la sociedad indígena hubo una resistencia del cristianismo, del catolicismo, hubo una intolerancia, por así decirlo. Entonces ahora tuvieron que darse cuenta de que no iba a ser la evangelización a la fuerza, sino que tenía que haber una inculturación. Se puede ver, por ejemplo, como usted lo decía, toda esta mezcolanza del clero con los indígenas, las danzas. Ellos se mezclaban en sus actividades, aunque los sacerdotes de ese entonces no entendieran su lengua incluso, ¿no? Vestigios de esto está la Ribera del Pátzcuaro o las misas en Purépecha, que todavía está muy vivo en esa zona. Ahora, en la actualidad, hay una, yo lo llamaré así, una contraconversión, ¿no? Se establece el cristianismo ya ahora en la Nueva España. Ahora, en la actualidad, este fenómeno de rechazo a la lógica de Dios debería de repensarse el concepto de adaptación de la Iglesia frente a las nuevas ideologías, precisamente para convertir nuevamente a los que rechazan esta lógica de Dios. Bueno, yo creo que este es el tiempo del diálogo interreligioso, más que inculturación, que es un primer paso, pero no es lo ideal, la inculturación. Lo ideal es el diálogo intercultural e interreligioso. ¿Cuál es tu experiencia de Dios? ¿Cuál es mi experiencia de Dios? Y hacer estas síntesis teológicas que no discriminen ninguna de las partes. Muchos evangelizadores con muy buena voluntad, y lo hemos hecho todos los que hemos estado por allá, tratamos de inculturar la liturgia, de inculturar los ritos, pero al final como que seguimos todavía dándole prioridad a lo nuestro y que lo indígena entre en lo nuestro y no el diálogo de decir lo tuyo es muy valioso y lo mío es muy valioso también. Entonces podemos dialogar, intercambiar y entendernos, ¿verdad? Respetarnos, aunque ya aparentemente estén cristianizadas, catoliquizadas, pero todavía hay muchos elementos que dialogar, todavía hay muchas cosas que entender de las religiones de los pueblos. Gracias, padre. No tengo pregunta, te felicito simplemente. Pues gracias, padre José Luis.
Yo también te felicito, no solo por ser josefino, no, sino pero sí me queda la inquietud de, pues ya habíamos dialogado tú y yo, también aquí con el padre Miguel Ángel, la posibilidad de que pues sigamos en esa tarea como de lograr pues una sistematización más de toda esta riqueza que hay de la teología india, de las culturas. En los lugares donde hemos estado, pues sabemos que hay una riqueza enorme que hay que seguir explotando, es como una veta como de oro que está allí, un tesoro que no hemos logrado sistematizar. Y ciertamente la teología hoy en día pues tiene más esa tendencia europea, como tú dices, como que podría hacerse algo en conjunto, llegar a esa síntesis teológica de una manera pues más fácil de entender, ¿verdad? Porque creo que son pocos los que de alguna manera se han adentrado y se han metido de lleno en esto, sobre todo pues en el Senami donde tú estás trabajando. Yo creo que sí valdría la pena, no sé, lograr tener algunos subsidios, algunos materiales que nos puedan ayudar, incluso en el ámbito teológico aquí en el mismo instituto. Creo que gran parte de las congregaciones que estamos aquí estamos insertos en estas realidades culturales, en donde a veces cuando llegamos tenemos esa tendencia de llegar y quitar. O sea, me ha pasado también a mí en nuestras propias misiones de hermanos míos que dicen eso es brujería, eso no sé qué, ¿verdad? Cuando no entienden pues la simbología que hay atrás de sus tradiciones, atrás de sus experiencias como religiosas que ellos tienen, ¿no? Entonces sí nos hace falta empaparnos más de esta riqueza que nos has compartido. Gracias. Pues nuevamente agradecemos al padre José Luis y en nombre del instituto pues le compartimos un reconocimiento y sobre todo pues la gran experiencia que nos ha dado, el agradecimiento por todo lo que nos da y ojalá que podamos seguir compartiendo en un momento más. Entonces, en nombre del instituto. Y ahora pues queda el momento de no solamente dejar en la teoría lo que hemos estado reflexionando, sino ver cómo podemos hablar de nuestro quehacer, no solo teológico, sino también pastoral. Entonces vamos a pasar a un momento de trabajo por equipos, trabajo por grupos, donde van a ser 9 grupos diferentes. Ahorita van a comenzar a proyectar aquí quiénes son los integrantes de cada uno de estos equipos. Y los invitamos a pasar, ya una vez que sepan, a los salones. Tenemos en la parte de arriba los salones 1, 2 y bueno, están en las puertas cada número. Entonces ahorita vamos siguiendo. Equipo 1, si se pueden ir ubicando. Y dentro de todos estos equipos, el primer nombre que aparece va a ser el coordinador. Entonces en este caso el coordinador del equipo 1 es Eric David Lizaola Campos. Entonces, si pueden pasar todos al salón número 1, y ahí vamos a comenzar a hacer este compartir. Vamos a tener, no sé si 20, 30 minutos. 30 minutos, y vamos a regresar aquí a compartir nuestras reflexiones. Equipo 2, Ricardo Meraz. Equipo 3, Arquímedes González Sánchez. Si podemos regresar para que se ubiquen, por favor. Equipo 2, Ricardo Meraz, Alexis Giovanni Chávez, Luis Miguel García, Floriberto González, Adrián Paniagua, Jan Camilo Zamora, Jonathan Beltrán y Jacob Villegas. Equipo 2.
Equipo 3, Aquiles González Sánchez, Olman José Landa Pérez, Sebastián Ricardo Méndez, Fernando Vladimir Enríquez, Daniel Hernández, Alfredo González López, Sirio Hermino Domínguez López y José Manuel Pérez, equipo 3. Equipo 4, José Adrián Marinero, José Alfredo Monta